tienen en común Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, Gabriel García Márquez y José Donoso? Bueno, toda esta gente forma parte de una revolución de las letras mundiales que nosotros le conocemos como el boom latinoamericano. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y hoy en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a hablar del boom latinoamericano, un movimiento que le dio un revolcón a las letras mundiales y posicionó en el mapa de la literatura a este continente maravilloso. El escritor Jorge Volpi dijo que los autores del boom son nuestros clásicos. Y esto es una realidad como la copa de un pino. Es decir, si nos pregunta por nuestros clásicos, por los autores que debemos leer de este lado del charco, los nombres que saltarán seguro serán algunos de los nombres que yo mencioné al inicio de este episodio. Ahora, ¿qué fue o qué es el boom latinoamericano? Bueno, gente, esto fue un fenómeno literario, un acontecimiento que ha podido percibirse a través de los sentidos y del intelecto, y el medio por el que llegamos a este suceso es precisamente la lectura. Este acontecimiento surgió entre las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX y representó el florecimiento de la narrativa latinoamericana y provocó también que los ojos del mundo voltearan hacia este continente. Como en todas las revoluciones, los protagonistas eran unos jóvenes independientes con una brillantez apabullante y que luego se convirtieron en unos íconos de la literatura, en esos clásicos que decía Jorge Volpi. Resulta que toda esta gente escribió lo que escribió movidos por las olas del mar de las letras que imperaban en ese momento histórico. A ver, en las obras del boom se nota una marcada influencia de los movimientos modernistas y de vanguardia en el siglo XX, especialmente el surrealismo europeo, que surgió en los años 20 como respuesta a los horrores de la Primera Guerra Mundial, y los escritores que lo impulsaron se dedicaron a exaltar el poder de los sueños, el poder también del inconsciente y el poder de la imaginación, como una respuesta, insisto, a lo que denomina Cristina Esguerra en su artículo, que es un artículo fantástico que hay que buscarlo, se llama "De cuando el surrealismo se encontró con una realidad surrealista". Ella dice en este artículo, y cito textual: "Al desolador caos que se había apoderado del mundo como resultado de la racionalidad calculada que reinaba desde la Ilustración". Bueno, estos escritores se plantean de manera desafiante una postura ante las convenciones literarias del momento y empiezan a usar unas armas específicas, ¿no? Esas armas para devolver o para enfrentarse a esta situación son los neologismos, también las blasfemias y el lenguaje inapropiado, porque tú sabes, somos jóvenes inadaptados y vamos a hablar como nos provoca. En el boom latinoamericano nace, más bien en el boom latinoamericano nace como una fusión, es un mestizaje que es muy propio de nuestras tierras. Y ese mestizaje, esa fusión ocurre entre la ficción, que es todo esto que uno se imagina, que uno se inventa, y lo real. Entonces, esta ficción mezclada con lo real, esta fusión, este mestizaje, generaba ciertas dudas en el lector. Y yo estoy diciendo esto y a mí esto me suena a realismo mágico. De realismo mágico vamos a hablar más adelante, muy pronto en Pónganse a leer. Yo creo que es un episodio que va a venir luego de este, porque yo creo que se complementa. Las obras que nacieron al calor del boom latinoamericano se presentaron como un espejo del contexto, de la idiosincrasia y del sentir de Latinoamérica, y se narraban de una forma muy peculiar. Es decir, la obra podía comenzar por el final de la historia y luego saltaba sin respetar la linealidad
de los acontecimientos al inicio o a un acontecimiento que no necesariamente era el inicio, pero sí había sucedido por ahí. Luego nos íbamos un poquito más atrás, luego volvíamos a lo que estábamos viviendo y con lo que habíamos entrado, que era el final. Era como así, como tú sabes, insisto, los jóvenes que buscan lenguajes alternativos para... esto lo estoy haciendo aquí tratando de imitar el acento de cierta juventud. Sobre todo de la capital de mi país. Me van a caer encima, Dios mío. Bueno, mejor que no me ponga a imitar el acento gocho, que se me salió horrible y no lo hago con ningún tipo de respeto. Bueno, seguimos. Según los estudiosos en la materia, los orígenes del boom latinoamericano los podemos datar en la década del 60, o sea, entre el 60 y el 70, 1960 a 1970. Y estuvo marcado ese origen, ese nacimiento, por el auge en venta de los libros como Rayuela, de Julio Cortázar, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, o La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, a los que se les ha considerado como los precursores del movimiento. Pero, ¿qué estaba pasando en América Latina en esa década? O sea, ¿qué fue lo que nos pasó a nosotros que generó que esta gente empezara a escribir? Bueno, resulta que estábamos en plena Guerra Fría. La Guerra Fría estaba a todo lo que da. Las tensiones de los movimientos revolucionarios también estaban a la orden del día. Aquí en Latinoamérica, en 1959, había triunfado la Revolución Cubana y todo esto causaba, ciertos roces diplomáticos con Estados Unidos, que toda la vida se ha sentido con autoridad para salvar el mundo. Porque ellos creen que hay situaciones que están muy mal, entonces ellos no pueden dejar que la gente vaya por ahí. No, ellos tienen que meterse para ir a salvar a la gente, pero ya un momentico. Y aquí, ¿quién te pidió opinión? Que yo no soy anti-yankee, en absoluto. A mí esa gente me da un poco lo mismo. A ver, no es que les odio, pero tampoco les amo. Pero sí me da como mucha piquiña esa necesidad que tienen ellos, y la traspolo a la gente. O sea, esa gente que tiene esa necesidad de meterse donde no los llaman para ir a resolver tejemaneje. No, ya va un momento, resuelva lo suyo y luego ya salga con su afán salvador a ver cómo resuelve el tema. Bueno, los Estados Unidos, tú sabes, para no perder la costumbre, se dedicaron a financiar dictaduras a lo largo de la región con unos saldos que hoy siguen siendo muy dolorosos para los países que sufrieron de estas dictaduras. La opinión de los intelectuales se dividió, como siempre. Porque, qué fastidio que la gente piense igual, chicos. No podemos pensar todos igual. La gente tiene que pensar distinto a uno. Sobre todo que piensen distinto a uno y le argumenten a uno porque piensan distinto a uno. Para que lo pongan a pensar a uno. Y lo inviten a uno a hacer cosas horrorosas como pensar. Bueno, entonces saltaron los críticos, digamos, al régimen de Fidel Castro. Hubo un acontecimiento que desencadenó las críticas más duras al régimen de Castro, que fue el encarcelamiento en 1967 del poeta cubano Heberto Padilla y de su esposa Belkis Cusamalé. Este hombre fue acusado de actividades subversivas por haber leído públicamente el poema Provocaciones. Y la cosa se pone más tensa porque al salir de la cárcel, este caballero lee públicamente en la Unión de Escritores un poema que se llama Autocrítica, en el que reniega de sus obras y de sus ideas expresadas anteriormente, después, digamos, de la coacción de agentes de la seguridad del Estado. Este hombre dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo ya no pienso como pensaba antes. Ya esto no me representa. Todo mal, como diría mi amiga Nani. En este contexto surgen las novelas del boom. Los editores aprovecharon el interés que se había generado en todo el mundo sobre Latinoamérica, como si ahorita empezaran, como una proliferación de publicaciones de autores ucranianos. Aunque yo por mi parte en este momento histórico que nos toca vivir les recomendaría leer La Guerra y la Paz de Tolstoy. Y bueno, hubo gente que echó mano de esta situación y aprovecharon, insisto, el interés que se estaba suscitando sobre América Latina, y ahí salta Seix Barral, con Carlos Barral a la cabeza, y surge la figura de una señora legendaria y a la que le debemos mucho de lo que es el boom latinoamericano,
Carmen Balcells, la catalana Carmen Balcells. Y esta gente se dio la tarea de difundir las obras de los autores latinoamericanos. De manera que desde Barcelona la de España, no la de Anzoátegui, proyectaron un mercado editorial para lectores de habla castellana y de habla francesa también. Y las ventas se dispararon. La gente quería leer lo que se estaba escribiendo de este lado del charco. Y yo siento que quizá la gente quería leer lo que escribían por aquí, porque era una forma de acercarse a la realidad y al pensamiento latinoamericano. Gracias a esto, la industria editorial española tuvo un segundo aire. A ver, esta gente estaba de capa caída, porque aquí la acción censuradora de la dictadura de Franco los tenía, tú sabes, como apretaditos. Entonces, se muere Franco, empieza esta gente a publicar cosillas que tenían que ver o estaban como amarraditas o balnaditas con lo que estaba también pasándole a los españoles, que estaban como descubriéndose en un momento en el que abrían los ojos después de años de dictadura. Aquí en Latinoamérica había dictaduras, pero habían unas que habían caído, habían otras que estaban gestándose. Entonces era como un acercamiento también y como un mirarse para adentro, como un ejercicio de introspección. Latinoamérica es un sinónimo de diversidad. O sea, usted busca diversidad y debería aparecer al ladito una fotito o una imagen de un mapa de Latinoamérica en cualquier enciclopedia, en cualquier diccionario. Aquí hay de todo. Y esa diversidad se reflejó en los temas que abordaban los escritores en las obras representativas del boom latinoamericano. No existe una unidad temática propia del boom. Es decir, cada novela tiene como un tema distinto, que tiene como un elemento común la realidad del continente y cómo sufrimos nosotros esa realidad. Ojo, que sufrir, no me refiero a la experiencia de sufrir, me refiero a la experiencia de vivirlo con todos los sentidos. Cada autor también desarrolló un estilo personal que le ayudó a abordar los temas vinculados a lo nacional, a lo regional, o lo que, bueno, cada uno aspiraba a crear o a forjar una nueva identidad latinoamericana. Porque se buscaba romper con los estereotipos comunes que se nos asignaban. A ver, como si en toda Latinoamérica nosotros andáramos por ahí con un sombrero de mariachi o con una cesta de frutas a lo Carmen Miranda cantando aquella canción de lo que quiere la baiana. Al calor de esa vorágine surge como géneros predominantes el realismo mágico y la ficción histórica. El realismo mágico nace como una ruptura de las barreras entre lo fantástico y lo cotidiano. Y aquí se echa mano también de las características exóticas de nuestros pueblos. Y se sirve a la narración de historias en donde eventos fantásticos parecen comunes. Se narran situaciones maravillosas que desde una perspectiva realista se miran así como que esto pudiera haber sucedido. Por ejemplo, aquel cuento de el personaje de 100 años de soledad, que era muy bella y se va volando una noche. Una noche se va volando. Ajá. Bueno, ubiquen eso en su contexto de su país y vea que si alguien le echa a usted ese cuento en la calle, usted se cree que de verdad eso pasó. Y luego está también la ficción histórica, que es el reflejo de las tensiones políticas de la zona. El dictador latinoamericano se convirtió en un personaje principal en las obras del boom. Y aquí los acontecimientos históricos fueron retratados de manera que las conexiones entre esos dictadores, esos momentos y los acontecimientos contemporáneos en América Latina no podían ponerse en duda. En este sentido, la novela Yo, el Supremo, del paraguayo Augusto Roa Bastos, que yo descubrí hace muy poco gracias a una conversa en una lancha, surcando el lago de Maracaibo rumbo a la comunidad de Palafitos de Ologá. Yo me iba a ver los relámpagos del Catatumbo y en ese viaje había un montón de gente. Una de mis compañeras de campamento y fue en ese momento María Dolores Peña, que es profesora de literatura de la Universidad Metropolitana de Caracas. Y en ese viaje, que dura un montón de horas, empezamos a hablar de libros y ella me echó el cuento de esta novela, el Yo, el Supremo de Roa Bastos, y a mí me voló la cabeza. Entonces, yo pensé en ese momento, pero ¿cómo es que yo no había leído a este hombre antes, chicos? O sea, ¿qué pasó conmigo? Bueno, en fin. En la novela de Roa Bastos se narran acontecimientos de la dictadura paraguaya de José Gaspar Rodríguez de Francia. Pero esto sucedió en el siglo XIX. Pero como fue publicado en el apogeo del régimen de Alfredo Storner, se le asoció inmediatamente a las ideas que surgían en los debates culturales y políticos de la región
y empezó a cuestionarse si el significado y el valor de esta historia no tenían algo que ver, en todo caso, más que lo que había pasado con este señor dictador horrendo de la época del siglo XIX, con lo que estaba pasando con Stoner. Yo creo que esta novela hay que leerla. Yo voy a recomendarlo aquí con Cigafe, porque cuando yo llegué de ese viaje, lo primero que hice fue buscarla. No la conseguí en físico, la ando buscando en físico, me la leí en digital, pero la necesito en físico. Yo quiero tener ese libro. Recientemente me compré otro libro de Robabasto que me lo conseguí en la Feria del Libro. Bueno, pero ese es otro cuento. Dentro del boom de la literatura latinoamericana hay una variedad de autores y de temas y de géneros literarios. Sin embargo, hay unos elementos comunes que se entrelazan y entrelazan estas obras y sus autores y los hacen como muy característicos de lo que se produjo en esta época. Yo voy a intentar compartirles las principales características del boom latinoamericano. Digo intentar porque como yo no soy un especialista en literatura, yo no soy más que un lector entusiasta, quizás a mí se me salte alguna. Entonces, por favor, sea generoso conmigo y no me dé tan duro si es que dice, ay, pero mira, ¿cómo se le ocurre decir tal cosa y tal cosa? Yo no soy un especialista. Yo soy un lector que quiero compartir mi pasión por la lectura con ustedes, hacer una apología de la lectura. Entonces, la primera característica que quiero compartir con ustedes es la innovación narrativa temporal. Es decir, se propone una línea temporal narrativa distinta. Aquí nos enfrentamos a una forma cíclica que sustituye a la hegemónica lineal. Se empieza por el final, hay como mucho flashback, mucho forwards, yo no sé cómo se pronuncia esto, forwards, no, sea también generoso con mi pronunciación. Esto es como echar para atrás y echar para adelante. O sea, mirar qué pasó antes, lo que les comentaba al inicio del episodio, mirar qué había pasado antes, porque habíamos empezado con el final, echar un poquito más adelante, o sea, mirar qué había pasado después de ese acontecimiento que se nos había narrado al inicio. Los autores empiezan a manipular el orden cronológico del espacio-tiempo a su antojo. Otra característica es que hay una variedad de narradores con diferentes puntos de vista y estos narradores se van combinando a lo largo de la historia. También el boom supuso una innovación lingüística en la literatura, llegando a considerarse una literatura experimental, en la que se juega con los ritmos internos, con el argot popular y con la creación de neologismos, que esto es el uso de palabras o de expresiones de nueva creación en una lengua. Todas las obras producidas durante el boom son reconocibles porque en sus historias expresan la realidad social latinoamericana. Hay un tono muy fuerte de compromiso social que denuncia las injusticias que se viven en nuestros pueblos, y los protagonistas de las obras son a menudo mestizos, indígenas, gente de clase media, jóvenes inconformistas. También están las élites criollas retratadas ahí, las clases sociales están muy marcadas. Finalmente, les quiero compartir que hay una exaltación de la identidad nacional. Es decir, aquí hay mucho de reconocer y visibilizar los elementos regionales como los mitos, las tradiciones típicas de cada región. Y esto es muy importante para identificarnos de alguna forma con la nación que ha producido esta obra que estamos leyendo, pero también identificarnos nosotros, si es que somos de un país distinto, con esa nación, con el continente. Durante el boom, algunos autores se destacaron más que otros. No quiere decir que fueran mejores, ojo, sino que el público lector, pues bueno, se decantó con mayor interés por leer a estos más que a otros. De manera que si uno piensa en el boom latinoamericano, piensa inmediatamente en 4 nombres fijos. Y otros más que, bueno, que van variando dependiendo de las referencias culturales y regionales que cada uno de nosotros tenga. Esos 4 nombres fijos son el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el mexicano Carlos Fuentes y el peruano Mario Vargas Llosa. Como ustedes comprenderán, yo no voy a hacer aquí una semblanza de cada uno de esta gente porque pues no nos va a alcanzar el tiempo, porque aquí no hay tiempo. No, yo solo me voy a limitar a mencionar y a parlotear un poquito acerca de las obras publicadas en el pleno esplendor del boom, de manera que ustedes después de escuchar este episodio se van a ir a buscarlas, se las van a devorar y luego me van a contar qué tal la experiencia a través de @PedroCDNOA en Twitter y en Instagram. Porque esta experiencia no solamente es leer las historias de esta gente, también es leer
a Latinoamérica a través de estos escritores. El primero que mencioné fue Gabriel García Márquez, el Gabo, al que le dedicamos el segundo episodio de la primera temporada de Pónganse a leer con Pedro Julio. En esa oportunidad lo recordamos a través del libro de entrevistas de Plinio Puleyo Mendoza, El olor de la guayaba. Bueno, Gabo se ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982 y era un periodista prodigioso que supo dejar registro de los acontecimientos de su época con una forma muy particular. Las obras clave de Gabo dentro del boom latinoamericano son la entrañable novela 100 años de soledad, que es una gloria de 1967, que es una obra monumental que reúne a la América toda en un libro. Esto es nuestra historia, la historia de un continente. Es una cultura, es una sociedad, es un libro fundamental, insisto, y que debería leer todo el mundo, no obligado en el liceo. Ojo, porque cuando a mí me mandaron a leer 100 años de soledad en el liceo, yo no me la vacilé ni me la disfruté. Me leí aquello porque tenía que presentar un examen, que fue horrible, una experiencia devastadora. Pero luego lo leí en la universidad, movido por una amiga, Astrid Duarte, Astrid Esperanza, la Rorra, y ella me dice Rorra, porque nosotros somos así, fanáticos del Chavo del Ocho, por eso es que nos llamamos Rorra. Si usted es fanático del Chavo del Ocho, entenderá la referencia. Y bueno, cuando lo retomé, o sea, cuando lo leí por segunda vez en la universidad, me voló la cabeza. O sea, esto es una cosa, a ver, esto alimenta el espíritu, y uno se va alimentando de ese espíritu con las peripecias de la familia Buendía. Otra novela entrañable y así como, ay Dios, así como muy enternecedora es El coronel no tiene quien le escriba, de 1962, en la que un anciano coronel del ejército se queda esperando la pensión que nunca le llega. Este pobrecito está con la esposa y con el gallo, y yo reconozco que en la época que yo lo leí, yo no lloraba. En esa época yo no lloraba, yo empecé a llorar en el convento. Entonces, hace poco lo agarré entre mis manecitas. Bueno, entre mis manecitas digo yo, tengo una mano grande. Y, oye, caramba. Mira, y eso que no lo leí, o sea, solamente me detuve a leer algunas paginillas, ¿no? Pero es que arranqué a llorar. Qué espanto, qué terrible la vida de muchos ancianos en nuestro continente, ¿eh? Muy terrible, mucho. Por cierto, un dato que no viene al caso, pero un dato que hay que decir porque tiene mucho que ver con esto. Venezuela, en un estudio reciente, fue calificada como el peor país de Latinoamérica para envejecer. Imagínate tú la generación de mi mamá y de mis tías, que se echaron toda la vida trabajando para tener una pensión, bueno, no para tener una pensión del Seguro Social, pero bueno, imagínate, pensando que iban a tener su jubilación y su pensioncilla del Seguro Social para vivir dignamente su vejez, así como lo hicieron papadito y mamadita, que eran mis abuelos, Pedro y Matilda. Y oye, mira tú, como que no se va a poder. Mira, mis tías tienen suerte, porque bueno, porque hay otras entradas, y porque uno mete la mano, y porque bueno, en fin. Pero los que no, hay un montón de gente que no, que está como este coronel esperando que le llegue la pensión, una cosa tristísima, tristísima total. Otra novela, así como clásica del boom de Gabo, es El otoño del patriarca, de 1975. Esta no está dentro de la década de los 60, pero es importante que yo la mencione aquí porque aquí se narra la historia de un dictador anciano que, bueno, a la orilla del Caribe, él empieza a recordar sus aventuras. Y esto es mucho de lo que yo comentaba antes, lo que tiene que ver con la historia ficcionada, con la ficción histórica. El otro autor clave en esta historia es el gigante argentino Julio Cortázar. A ver, gente, este caballero medía 1,93 m de estatura. Yo caí subyugado cuando descubrí que Cortázar medía 1,93 m. Súmale que al 1,93 m de estatura de Cortázar, el hombre escribía bien. El tipo era sensible, le gustaban los gatos. Mire, no, es que Cortázar era el hombre perfecto, ¿vale? Cortázar era el tipo. O sea, yo a Cortázar no le hubiera jugado un quintico, le hubiera jugado el cartón completo. Cortázar se exiló en Francia durante la presidencia de Juan Domingo Perón y fue un abierto entusiasta de las revoluciones cubanas y sandinistas y del gobierno de Salvador Allende en Chile. A ver, situémonos un poquito. No salten todos a masacrar a pobre Julio. Y no, situémonos en contexto histórico. No juzguéis con los ojos de hoy lo que ha sucedido hace siglos o hace años. Por favor. Este era el momento en el que todo el mundo apoyaba a esta gente, porque esta gente parecía que era una esperanza para todos los atropellos y toda la opresión que habíamos vivido
los pueblos latinoamericanos, y luego ya ellos se convirtieron en unos generadores de opresión y de atropello. Julio Cortázar fue un escritor fantástico. Escribió novelas, escribió ensayos, escribió cuentos. Sus cuentos son una gloria, por cierto, que hay un cuento particular de Cortázar, que es un microcuento, que es mi microcuento favorito, que cuando yo empiezo a salir con alguien se lo recito porque es que me lo sé de memoria. Es quizás junto con el Padre Nuestro y la Salve Regina de las cosas que yo me sé de memoria. Amor 77. Y bueno, y dependiendo de la reacción del susodicho con el que yo esté saliendo, yo me considero si voy a avanzar en la ofensiva amorosa o no. Realmente es un cuento fantástico, fenomenal. Pero la obra que consolidó a este hombre como escritor del boom latinoamericano fue la novela Rayuela de 1963. Pero ¿por qué Rayuela causa ese delta de emociones en los lectores? Hay gente que la ama con ciega fe, hay gente que le odia, hay gente que no la entiende, hay gente que le parece como mucho trabajo y hay gente que le parece una genialidad que haya que leer esto de adelante para atrás y de atrás para adelante según el orden que sugiere Cortázar, o bueno, o como si usted le da la gana, leerlo en el orden cronológico en el que están los capítulos en el libro. Y realmente yo siento que por eso es que se genera este delta de emociones en los lectores, y por eso es que hay se ha generado tanto culto alrededor de Rayuela, porque presenta una forma muy novedosa de narrar una historia. Cortázar juega con la subjetividad del lector, nos hace parte de la historia y nos propone varios finales y nos propone también varias formas para entrarle a la novela. Y la historia de Horacio Oliveira y de la maga, que fíjate tú, la maga se llamaba Lucía, como la bebé de una amiga mía de ahorita, que acaba de nacer, Lucía, un nombre precioso, por cierto. A ver, esta historia de Horacio y la maga es una muestra de lo que Cortázar llamaba la contranovela. Es una auténtica joya que hay que leer antes de morirse. Punto final, hay que leer antes de morirse. Otro escritor imprescindible del boom es del boom latinoamericano, es el mexicano Carlos Fuentes, que también era crítico y era un tipo muy comprometido con la lucha contra la discriminación en México. La obra emblemática de Carlos Fuentes, en el contexto del boom, es La muerte de Artemio Cruz, que se publicó en 1962. Esta novela lo llevó al Olimpo de la fama. Aquí Fuentes nos comparte la historia de un ex revolucionario mexicano que en su lecho de muerte empieza a recordar sus tropelías. Ya ven, la misma temática, pero con un resultado distinto. Y eso distinto viene según el contexto geográfico y la cultura de cada escritor. Cada uno de estos individuos nos fue presentando, digamos, una historia común que teníamos, pero atendiendo a las características propias de los pueblos de donde ellos eran oriundos y donde se narraban estas historias, desde donde se narraban estas historias. Y finalmente, el único protagonista del boom que sigue vivo es el peruano Mario Vargas Llosa, al que yo le debo un episodio, porque mira que a mí este hombre me parece genial y me parece que escribe muy bien. Vargas Llosa es colega, es abogado de profesión, pero es escritor a tiempo completo. Se ganó un premio Nobel de literatura en el 2010. Bueno, se ganó el premio Nobel, porque no creo que le vuelvan a dar otro más. O sea, no se lo dan una sola vez en la vida a la gente. Y ahora mismo vive en Europa y está empatado con Isabel Presley, una mujer que aparentemente tenía un montón de baños en su casa. Me acuerdo también que cuando una tía mía estaba construyendo una cosa y había varios baños, mi mamá hizo el comentario: ay, Dios mío, pero en esa casa hay más baños que en la casa de Isabel Presley. Bueno, sigo. Digamos, al contrario de sus compañeros de boom, Vargas Llosa es un tipo conservador. Generalmente Vargas Llosa apoya a las derechas, pero él argumenta siempre sus comentarios y lo hace con una brillantez que encandila. Aunque últimamente ha hecho unos comentarios que mira tú, no Mario, yo eso no lo comparto, pero bueno, insisto, el tipo tiene una posición como muy clara, aunque no siempre fue así, porque él en sus inicios, Vargas Llosa apoyó a la Revolución Cubana, estábamos como muy entusiasmados con esta gente, pero luego ya no. Luego se convirtió en un férreo opositor a todo lo que han hecho los Castros y compañía en Cuba y cómo han influenciado de forma muy nociva a la región. Y aquí, cuando digo a la región, enfatizo Venezuela. Muy mal la influencia terrible de esta gente en Venezuela.
Vargas Llosa ha escrito un montón de novelas buenísimas, pero hay 3 novelas que particularmente le consolidaron como uno de los máximos exponentes del boom latinoamericano. Esas novelas son La ciudad y los perros, que fue publicada en 1962, y es una joya que nos lleva al Colegio Militar Leoncio Prado, donde un grupo de adolescentes reciben una formación escolar secundaria que, oye, más que formación escolar, esto parece un régimen militar. Y ellos en ese camino, bueno, se van forjando amistades, van superando retos, afloran como sus personalidades, se forjan esas personalidades. Esto es como una especie de un Step by Me, pero versión latinoamericana. La otra novela es La Casa Verde, de 1965. En esta obra Vargas Llosa nos mete en la vida de don Anselmo, del sargento Lituna y del bandido Fuchía. Y aquí, bueno, se nota la influencia de las nuevas técnicas narrativas de los autores europeos y estadounidenses que han llegado hasta Vargas Llosa y se han trasladado a su pluma. Con esta maravilla, Vargas Llosa se ganó el premio Rómulo Gallegos en 1967. Por cierto que la última edición del Rómulo Gallegos, el último premio que entregaron fue en 2020. Vamos a ver quién se la dan pronto. Ojalá que sigan entregando este premio, que es una maravilla. Y que, por cierto, uno de los que se ganó el premio hace poco, digo hace poco porque hace en las más recientes ediciones, es una novela también fantástica de un colombiano que se llama, de apellido Montoya, se me fue el nombre en este momento. La novela se llama Tríptico de la Infamia, una gloria, hay que leerlo. Bueno, volviendo a Vargas Llosa, finalmente la tercera obra que le consolida es Conversación en la Catedral, que se publicó en 1969 y en donde Vargas Llosa detona la mente del lector con uno de los mejores inicios de las letras latinoamericanas, señores. O sea, la novela arranca con una pregunta. La pregunta es, ¿en qué momento se había jodido el Perú? Y esa pregunta la formula el protagonista, Santiago Zavala, que es un joven de familia pudiente, así como muy repimpollosa, que estudiaba en la Universidad de San Marcos. La novela nos cuenta de forma muy cruda la represión política y la corrupción. Eso me suena así como acá, Venezuela siglo XXI. Que estaba consumiendo el Perú durante la dictadura del general Manuel Odría. Nuestra historia, gente, nuestra historia, es esta historia. O sea, la misma pregunta que se hizo Santiago y que hace Santiago, ¿en qué momento se había jodido el Perú? Yo creo que no las hacemos los venezolanos cambiando el sujeto de la oración. ¿En qué momento se habría jodido Venezuela? ¿En qué momento fue que nos jodimos? Caramba. Hay muchas respuestas a esa pregunta. Ojo, todas son correctas, todas son buenas. Bueno, continúo. Como les decía, estos no son los únicos escritores que se consagraron gracias al boom. También están el mexicano Juan Rulfo con su legendario Pedro Páramo. Está el paraguayo Augusto Roa Bastos con la gloriosa Yo el Supremo, que ya comenté. Está el argentino Manuel Puig con la novela Boquitas Pintadas. Yo tengo un cuento con Boquitas Pintadas, pues yo tengo esa novela en una edición de quinta mano, yo creo que ese libro estaba más manoseado que bueno. Y la tengo porque una vez cuando yo estaba en el convento me mandaron a comprarse una diligencia, no me acuerdo de qué, y yo pasé por la esquina del centro comercial del Marqués y había un viejito, eso fue en plena pandemia, imagínate tú, había un viejito sentado ahí en la acera vendiendo libros, ¿no? Y entonces era solamente con efectivo. Y yo me puse a registrar las 4 lochas que me quedaban, mis ahorros, que insisto, eran 4 lochas, y me quedé sin esos 4 lochas porque me las gasté comprándome mis Boquitas Pintadas, así como tengo yo ese libro. También está el guatemalteco que se ganó el Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, y su novela así como emblemática es Señor Presidente, aunque tiene otras que son muy buenas. Pero ahora digo yo, ¿dónde estaban las mujeres en el boom latinoamericano? A ver, ¿dónde estaban las mujeres? Porque todos son puros hombres, todos puros señores, puro sexo masculino, puro género masculino. Bueno, esta interrogante se la plantea también Nuria Marrón en un artículo fantástico que acertadamente ella titula ¿Dónde estaban las mujeres del boom latinoamericano? ¿Invisibles o asistentes? Porque, fíjate tú, cuando yo empecé a buscar y a leer información para preparar este episodio, a mí me causó mucha inquietud que no había nombres femeninos.
No había mujeres entre los protagonistas del boom. Salvando a Carmen Barcells, pero Carmen Barcells no fue escritora. No, y bueno, y ella estaba ahí, pero era con otro rol. Pero, y yo dije, bueno, pero es que, ¿por qué no hay ninguna referencia a alguna autora latinoamericana cuando uno habla del boom latinoamericano? Pues, porque para ser justos, las mujeres en este lado del mundo escriben y escriben muy bien. Y en esa misma época había varias que destacaban por la calidad de sus obras literarias, quizás hasta más que sus compañeros masculinos, pero no tuvieron la misma fama y la misma gloria si se les compara con sus pares masculinos, insisto. A ver, quizás ustedes hayan oído hablar de María Luisa Bombal. Yo me la paso recomendando a María Luisa Bombal. A mí me encanta María Luisa Bombal. Todo lo que escribió me parece que es una maravilla. María Luisa Bombal era chilena. Y para muchos especialistas, María Luisa Bombal es la pionera del realismo mágico. Y quedó rezagada en créditos. Porque seguro, si yo le digo a ustedes, piensen o les hablo de realismo mágico, ustedes inmediatamente nombran a Gabriel García Márquez y él inventó el género. No, había gente que escribió realismo mágico antes que él. María Luisa Bombal, por ejemplo. También la gran Rosario Castellanos, la mexicana Rosario Castellanos, que era escritora, pero también era diplomática, y a la que yo le hubiera dado un premio Nobel de literatura. Pero así como que pácata, o sea, sin pensarlo mucho. Castellanos fue una crítica acérrima de las condiciones de las mujeres indígenas en el estado de Chiapas, en México. Y también fue una crítica acérrima de la opresión y de las condiciones terribles que vivían estas comunidades. Mucho de su pensamiento quedó plasmado a través de sus ensayos, de sus novelas, de sus artículos periodísticos, de sus poemas. Rosario Castellanos era una tipa luminosa, fantástica, maravillosa. También está Clarice Lispector. Clarice Lispector, fíjate tú en esta curiosidad, era hija de refugiados ucranianos, judíos, ucranianos. Ojo, cuidado con cómo vamos a tratar a los ucranianos que probablemente van a empezar a refugiarse alrededor del mundo por esto que está sucediendo allá. Cuidado. Clarice Lispector llegó con sus papás a Brasil cuando era una bebé de meses. Y al igual que Rosario Castellanos, era una estrella luminosa. Era la estrella luminosa en el firmamento, Clarice Lispector. Tuvo una existencia un poco movida. Aquí no había pasibilidad. O sea, a esta mujer le pasó de todo. Y esa vida tan poco apacible que vivió Clarice la relató y la retrató y dejó constancia de ella en sus relatos. Los cuentos del Lispector son unas joyas que merecen ser leídas. Yo insisto, y mire, esta frase me la van a escuchar mucho en este episodio, pero es que es verdad. O sea, esta gente hay que leerla. Esta gente hay que leerla para mantenerla viva. O sea, y es así. Y fíjate una cosa curiosa. Si yo les pregunto, o yo lanzo una pregunta, no a ustedes, porque ustedes son unos lectores fantásticos que probablemente no van a caer en esta trampa, pero si yo pregunto a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier audiencia, piense en un escritor brasileño, nómbrame alguno. La mayoría probablemente va a pensar en Paulo Coelho. En Paulo Coelho. Ay, coño, no. Lispector es mejor escritora que este señor, es mucho más superior. No por una cuestión de que yo lo piense por hacerme el progre y tú sabes, el interesante, el intelectual. No, porque la calidad literaria de la obra de Clarice Lispector sepulta, pero sepulta de manera contundente a cualquier cosilla que haya escrito Paulo Coelho. Así. Vender mucho no significa que usted tenga calidad en su escritura. Ojo con eso, ojo al dato, si no échenle un ojo a las 50 sombras estas espantosas, está mal escrito. Y vendió mucho. Bueno, pero retomemos. ¿Por qué no hablamos de las mujeres cuando hablamos del boom latinoamericano? Y, insisto, Nuria Marrón opina, y cito textual, y esto lo dice ella en el artículo, que las mujeres fueron eclipsadas por el machismo y el canon literario de la época, que ningunearon sus obras cuando no las desdeñaron, es decir, o las ninguneaban o las desdeñaban. Uno de los papeles que el gran estallido de las letras latinoamericanas parecía reservar a las mujeres consistió en mantener a los escritores alejados del torbellino cotidiano.
O sea, las mujeres en el boom eran las esposas, eran Mercedes Barcha, eran estas señoras, y no, también escribían. Hubo otras opacadas por estas razones, o no por estas razones. Esto es la opinión de Nuria Marrón, pero puede que haya otra gente que opine lo contrario. En todo caso, no creo que las mujeres en el boom no hayan estado retratadas por poca calidad. Definitivamente no. A ver, ahí está Elena Garro, está Nélida Piñón, están Sara Gallardo, y hay otro montón de mujeres fantásticas que escribieron cosas muy buenas y que no las recordamos y que no están aquí dentro del boom. Y aquí me estoy poniendo así como, tú sabes, como muy picapleitos, pero es que es así. Mira, la misma Carmen Balcés se lo advirtió a Isabel Allende cuando le dijo: a ti te va a costar el doble o hasta el triple de trabajo que a ellos, solo porque tú eres mujer. Terrible que esto pasara, pero no nos vamos a quedar en el pasado. Queda de nosotros que no le pase esto a las niñas que hoy sueñan con convertirse en grandes escritoras. Eso sí, estas niñas que se preparen, que estudien técnica, que se formen y que tengan talento también, porque luego las cuotas por cuotas no funcionan, o sea, se pierde todo el mérito. Aquí la cuestión es, como diría Mary Wollstonecraft, a la que también le dedicamos un episodio en Pónganse a Leer en la primera temporada, que todos, o sea, hombres y mujeres, tengamos todas las mismas oportunidades, o sea, igualdad de oportunidades, señores. Eso es lo que hace el mundo más justo y mejor. Bueno, gente, nos agarró el sereno. Nos agarró el sereno. Fíjate, el sereno pareciera un personaje de las obras del boom. Es una mezcla ahí de realismo mágico con ficción histórica, el sereno. Yo espero con mi alma pecadora que ustedes se hayan picado en su curiosidad después de escuchar este episodio y que vayan a buscar las obras del boom, las obras que escribieron ellos y las obras que escribieron ellas también, y que compartan su experiencia conmigo, que me digan cuáles son esas obras que ustedes han leído, cuáles son esas obras del boom que ustedes conocen y que yo no mencioné, cuáles son esos escritores del boom que también ustedes conocen y yo no mencioné aquí. Háganmelo saber, échenme el cuento, por favor, comparten eso conmigo. Háganlo a través de mis redes, @PedroSerenoA, en Instagram y en Twitter. Por favor, yo no contesto en el momento, pero siempre contesto. Ustedes saben que yo siempre les contesto, no en el momento. Porque Pedro Julio es así, es el rey de la procrastinación. Antes de despedirme, tengo que agradecer, porque es de bien nacido ser agradecido, a la gente de Culturizando, porque sin esta gente prodigiosa no llegaríamos a escucharnos nosotros. Entonces, gracias Culturizando, que hace posible que Pónganse a Leer con Pedro Julio llegue a todos ustedes. Gente, ahora sí, chao. Pero antes les recuerdo la consigna. Ya va, momento. En estos días me escribió alguien muy disgustada por el sentimiento que le causaba el nombre del podcast, la consigna, porque esa persona se sentía que yo la estaba regañando y que eso le sonaba a persona mayor remilgosa. De hecho, cuando le dije que el nombre era de una frase que decía mi abuela, dijo: bueno, ahí está, es una persona mayor. Y yo así como que, nena, bueno, tú primero no conociste a Mati, segundo no voy a seguir permitiendo contigo. No, ¿por qué no? Porque no me provoca. Porque bueno, mira, a ver, yo no soy responsable de lo que sientes tú. Si tú sientes esto, yo no estoy regañando a nadie. Yo lo estoy mandando a leer, pero no estoy regañando a nadie. Ya usted verá si me hace caso o no. Eso es cosa, mira, habrá que revisarse. Terapia. Bueno, ahora sí, gente, ahora sí me voy. Pero antes les recuerdo la consigna, ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a Leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.